Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Para mí la enseñanza más importante que ha sido crucial en mi vida es la autoridad del creyente. Depende de nosotros usar nuestra autoridad para aferrarnos a esas bendiciones y andar en ellas en nuestras vidas. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los jueves de La Verdad del Evangelio. Nuevamente hoy estoy enseñando acerca de la autoridad del creyente. Y te diré que esta es una enseñanza muy poderosa. Tienes que entender que Dios nos ha dado una autoridad poderosa y la mayoría de los cristianos no entiende esto. De hecho, la mayoría de los cristianos cree que Satanás tiene más autoridad y poder que ellos. Y eso no es verdad. Así que lo que he estado haciendo esta semana es hablar acerca de quién creó a Satanás. Y básicamente este es un resumen. He estado diciendo que Dios creó a Lucifer, un ser angelical de parte de Dios, quien era un querubín ungido protector. Eso es lo que dice en Ezequiel capítulo 28. Y él lo puso en el huerto del Edén, no como una fuerza demoníaca, sino como un ángel de Dios, para servir a Adán y Eva. Y Lucifer tenía en su corazón, según Isaías capítulo 14, versículo 14, dijo que él sería semejante al Altísimo. Sentía envidia de Dios y quería lo que Dios tenía, así que quiso rebelarse contra Dios, pero no podía atacar a Dios. No podía atacar directamente a Dios. Dios ciertamente lo habría vencido. Entonces, en cierto sentido, lo que hizo fue tomar un rehén y usó a Adán y Eva. Él sabía que Dios los amaba. Dios, quien tenía un universo que regir, se relacionaba con Adán y Eva todos los días en el fresco del día. Lucifer vio que Dios amaba muchísimo a Adán y Eva y estaba contando con el hecho de que si lograba que Adán y Eva cedieran ante él, entonces el poder y la autoridad que Dios le había entregado a la humanidad para gobernar esta tierra serían transferidos al diablo. Y Satanás no usa algún poder angelical superior contra nosotros. Lo que está haciendo es que está usando la autoridad y el poder que Dios le entregó a la humanidad para gobernar la tierra. Y para comprobar esto, hay muchísimas instancias en las Escrituras donde Satanás tenía que usar algún ser físico para operar por medio de él. Es por eso que ya hemos leído estos versículos en Génesis capítulo 3. Él escogió a una serpiente. Vino por medio de la serpiente porque Satanás es un ser espiritual al igual que Dios. Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Él no es un ser físico y no era un ser físico, pero se convirtió en un ser humano físico por medio de Jesús y recuperó toda esta autoridad y poder. Pero en el principio Dios era un espíritu y le dio el control de la tierra a los seres humanos físicos. Los seres espirituales no tenían ningún poder. ¿Sabías que un espíritu no puede sostener esta taza? Necesitas tener un cuerpo físico para hacerlo. No puedes mover una roca, no podrías levantar un lápiz. Un espíritu no tiene ninguna autoridad para moverse en este mundo físico natural. Satanás era un ser espiritual. Ya he usado este versículo en Hebreos capítulo 1, en el versículo 14. Se refiere a los ángeles y dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son seres espirituales y sí tienen poder, pero no tienen ninguna autoridad en este mundo físico. Solamente los seres físicos tienen autoridad en este mundo físico. Por eso cuando Jesús echó fuera a esa legión de demonios del hombre que estaba poseído por demonios, ellos le rogaron que les permitiera entrar en esos cerdos. ¿Sabes por qué? Porque un cerdo tiene más autoridad que un espíritu. Y sí, los espíritus tienen poder demoníaco, pero no tienen ninguna autoridad, no tienen la capacidad de desatar este poder en este mundo terrenal porque no son físicos. Tienen que habitar en un ser físico. Incluso un cerdo tiene más autoridad que el diablo. Una mosca tiene más autoridad que el diablo. Una babosa tiene más autoridad que el diablo. El cieno tiene más autoridad que el diablo. El diablo tiene que habitar en algo físico para desatar su poder
en este mundo físico. Hombre, esa es una afirmación poderosa y Satanás o Lucifer, permíteme regresar y usar la palabra Lucifer en el huerto del Edén, como un ser angelical creativo, tenía poder como un ángel, como un querubín, pero no tenía autoridad para usar ese poder de ninguna manera, excepto de la manera en que Dios quería que lo hiciera. No tenía autoridad para obligar a Adán y Eva para que hicieran algo. Así que entró en un animal, una serpiente, y no el animal más atemorizante ni fuerte, sino el más astuto, el más ladino, y atacó a Adán y Eva sin poder, pero con engaño. En realidad, este es el único poder que Satanás tiene contra nosotros, y son las acechanzas del diablo. Permíteme leerte este versículo en Efesios, capítulo 6, en el versículo 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta palabra acechanza significa engaños, mentiras, embuste, la artimaña, la astucia. Satanás no tiene ninguna autoridad para obligarte a hacer nada. Y repito, un demonio no puede sostener una taza de esta manera. No puede mover un lápiz. Un demonio es un ser espiritual y no tiene poder para hacer nada. O déjame decirlo de otra manera. No tiene autoridad para usar su poder para hacer algo en tu cuerpo físico, ni en tu mente, ni en tus emociones. El diablo no puede hacer nada por su propia cuenta, tiene que fluir por medio de un cuerpo físico. Hasta un animal podría permitirle hacer ciertas cosas como lo ves en Génesis capítulo 3. Pero la táctica número 1 es ponerse en nuestra contra. Él nos ataca por medio de los pensamientos que otras personas le han cedido. Satanás puede hablar cosas a tu corazón. Sabes, recuerdo una vez que estaba haciendo la oración por la comida en Día de Acción de Gracias con mis familiares y tuve el pensamiento más vil. Me refiero a que surgió de la nada en contra de Jesús. Vino a mi mente y te aseguro que nunca había tenido ese pensamiento. No sé de dónde provino. Creo que Satanás puede atacarte con pensamientos. Tú no puedes evitar que llegue un pensamiento, pero ¿sabes? Kenneth Hagin solía decirlo de esta manera. Tú no puedes evitar que un ave vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que se pare ahí y haga un nido. No puedes evitar que llegue un pensamiento necesariamente, pero no debes permitir que se convierta en una actitud o en un deseo tuyo. Satanás puede atacarte con pensamientos, y si alguien con un cuerpo físico humano coopera con esos pensamientos y luego toma acción y comienza a decirlos, pues entonces esas cosas pueden afectarte y Satanás puede venir contra ti por medio de otras personas, a través de las cosas que dicen, por medio de sus acciones, etc. y cosas así. Pero Satanás está limitado en lo que puede hacer. Necesita tener una persona física que coopere con él para desatar su poder demoníaco. Y eso es muy importante porque una de las cosas que esto hace, una de las aplicaciones de esto, es que en vez de que Satanás te obligue a hacer algo, el comediante Flip Wilson solía decir, el diablo me incitó a hacerlo. El diablo nunca ha obligado a nadie para hacer nada. Satanás no puede enfermarte, no puede hacerte pobre, no puede deprimirte. El diablo no puede hacer algo a menos que tú te sometas a él. Y no tiene que ser una sumisión con gozo o una sumisión intencional. Puedes ser engañado como lo fueron Adán y Eva. Pero las personas actualmente están siendo engañadas. Pienso que una de las razones por las que las personas vivían hasta los 960 años, tú sabes, en el principio, es debido a que Satanás no había fomentado todas estas actitudes y pensamientos terribles y demás que vemos en nuestro mundo actual. Adán y Eva no sabían que cuando tuvieran 40 años ya estarían viejos. No sabían que debías jubilarte a los 60 o 65 años. Ya tenían más de 100 años antes de comenzar a tener una familia. Se llevó mucho tiempo. Satanás aún no había hecho saber a la gente que en cierta temporada del año deben enfermarse, que deben tener gripe. No sabían que debían tener la crisis de los 40. Se llevaron miles y miles de años para que Satanás hablara por medio de muchas personas y que obtuvieran doctorados y organizaran su teología. Y ahora predican que cuando seas de cierta edad te debe suceder cierta cosa y cuando te deban pasar estas cosas. Y a Satanás le ha llevado miles y miles de años para hablarles a millones y millones de personas
y organizarnos y llevarnos al grado en que creemos todas estas cosas erróneas. Y las Escrituras dicen, en 1 de Pedro, capítulo 5, dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Satanás no puede devorar a todos. Si solo dependiera de Satanás, te aseguro que todas las personas estarían enfermas. Todas las personas estarían muriendo de alguna dolencia terrible. Todos estarían deprimidos. Todos estarían enojados y amargados. Esa es la naturaleza del diablo. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón, refiriéndose al diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Es en lo único que Satanás está interesado. Él no quiere bendecir a nadie. Si Satanás fuera libre para hacer lo que quisiera, todos serían miserables en sus cuerpos, en sus finanzas, en sus emociones, en toda área. Pero anda alrededor buscando a quien devorar, porque él necesita nuestra cooperación. Para que Satanás desate su poder, es necesario que cooperemos con él. Y ¿sabes? No solo cooperas con él al decirle, bien, quiero tener cáncer. Y le dices al diablo, dame cáncer. No tienes que hacer eso, sino cooperar con él al pensar que, bueno, solamente soy humano. Solo soy un hombre y esto es incurable. El doctor dijo que esto es incurable. Ignoras lo que Dios dice, que Él sana todas nuestras enfermedades y que siempre nos ayuda a triunfar. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Simplemente al ignorar lo que Dios dice y aceptar lo que los hombres dicen acerca de que eso es incurable, no puedes vencer esto. Esto es mayor que tú. Y si adoptas esa mentalidad, lo cual es ceder al diablo, dar consentimiento y estar de acuerdo con lo que los incrédulos tienen que decir, las personas que no tienen fe en Dios, y quizás no te propusiste desear el cáncer, pero adoptaste una mentalidad que te hace inferior al cáncer y hace que el cáncer sea más poderoso que tú. Y Satanás podrá actuar en tu vida por medio de eso. Sé que algunos piensan que soy raro, pero yo pienso que tú eres raro. Estoy diciendo que Satanás no puede hacer nada sin tu consentimiento y cooperación. Es por eso que no vino para dominar a Adán y Eva, vino y los tentó y logró que se rindieran ante él. Y esta es una afirmación. Quizás sea difícil de asimilar y aceptar esto, pero pienso que Dios creó a Lucifer, a un ángel de Dios, lo puso en el huerto del Edén para servir a la humanidad. Pero Lucifer dijo, subiré al monte de Dios, seré semejante al Altísimo. Él estaba celoso de Dios, quería rebelarse contra Dios, pero sabía que no podía hacerlo debido a que no tenía un poder superior. Lo que hizo fue una treta, engañar a Adán y Eva para que se sometieran a él. Y cuando lo hicieron, en cierto sentido, se volvieron sus rehenes. Y para que Dios viniera y castigara a Satanás por lo que hizo, también tendría que haber castigado a Adán y Eva. Tendría que haberlos destruido. Y debido al gran amor de Dios por la humanidad, por ti y por mí, tuvo que tolerar que el diablo oprimiera a las personas. Hombre, eso es algo... Y entonces, en cierto sentido, nosotros creamos a Satanás. Dios creó a Lucifer. Nosotros no creamos a Satanás, pero sí lo hicimos. Nosotros somos quienes le hemos dado poder. Hemos cedido nuestro poder y autoridad y Satanás solamente está usando la autoridad humana para llevar a cabo sus planes. Si dejamos de cooperar con él, queda con las manos atadas. No tiene poder sin nuestro consentimiento y cooperación. Es por eso que si alguien está en una sesión espiritista o algo así, siempre tiene que haber un medium. Sabes, estuve usando este ejemplo al inicio de que un espíritu no puede sostener una taza, no puede mover un lápiz, no puede hacer nada. Y algunas personas cuestionan eso y dicen que han estado en sesiones espiritistas donde mesas levitan, donde se oyen trompetas y demás, y usan algunas de esas cosas para decir, oh no, Satanás tiene poder y puede hacer estas cosas. Pero nunca podría suceder sin un medium. Una persona con un cuerpo físico como el medium, el canal por medio del cual opera este espíritu. Creo que los espíritus son capaces de hacer cosas por medio de las personas. Pero sin que una persona esté ahí para cooperar, Satanás no tiene poder. Pienso que los brujos y brujas y personas como esas pueden hacer cosas, pero tienen que fluir por medio de una persona que se está entregando al diablo.
y le da esa autoridad. Si le restas ese elemento físico, Satanás es un espíritu y no puede hacer nada sin tu consentimiento y cooperación. Y cuando descubrí estas verdades, cuando descubrí que Dios no creó a este ser sobrenatural para que descendiera y atormentara a la humanidad, ni que Dios soltó esta maldad en la humanidad, no, Dios creó a un ser angelical, un ser divino, un ser maravilloso, y que se rebeló contra Dios por medio del engaño a la humanidad, y nosotros somos quienes le dimos poder. Satanás no está usando alguna autoridad superior, él está usando la autoridad que Dios nos dio, y no puede hacer nada sin nuestro consentimiento y cooperación. Cuando vi eso, te diré algo, me llenó de poder. Me mostró cuánta autoridad y poder tengo. Me mostró que Satanás no puede venir en mi contra, y debido a esto cambió la manera como reacciono ante el diablo. Sabes, déjame contarte esta historia acerca de que en una ocasión estaba en un avión, y esto fue hace mucho tiempo atrás cuando permitían que se fumara en los aviones, así que esto quizás fue, no sé, en los 80s o algo así. Yo estaba en este avión, un amigo mío, Philip Moore, y yo, fuimos los últimos dos en abordar. Nos pusieron en la última fila del avión. Philip se sentó en el asiento del pasillo y yo estaba en medio, y al lado de la ventana estaba un hombre que usaba una chaqueta del ejército y una boina francesa. Tenía barba larga que le llegaba hasta la cintura y tenía un aspecto desaliñado. Estaba despeinado. Había partes donde había tenido que cortar algo de cabello y tenía hoyos en su barba. Tenía uñas largas y mugre verde y amarilla debajo de sus uñas. Apestaba. Estaba asqueroso y era agresivo. Estaba enojado. Mientras estuvimos esperando en la puerta, se fumó 2 cigarros y la azafata vino a decirle que apagara su cigarro y él simplemente los maldijo. «Aléjate de mí». Y era grosero y agresivo. Así que en fin intenté comenzar a hablar con ese hombre y estuve platicando con él. Le pregunté que en qué trabajaba. Él dijo, no trabajo. Dijo que esta sociedad capitalista necesita un 10% de desempleo para hacer que funcione. Y dijo, estoy recibiendo la ayuda social del gobierno y obtengo mi comida en los contenedores de basura. Y dijo, simplemente ayudo para que funcione el sistema. Y comencé a hablarle acerca de, bueno, Dios creó a Adán y Eva y les dio un trabajo que hacer. Le dije, ¿sabes qué? Estarías más satisfecho y serías más feliz si trabajaras y contribuyeras socialmente en vez de solo ser un consumidor. Y se ofendió muchísimo por esto y en fin, estaba platicando con él y después de algunos minutos, me refiero a que después de haber despegado, estábamos volando de Colorado Springs a Phoenix. Y justo unos minutos después de haber despegado, este hombre había estado mirando por la ventana y no quería hablar conmigo y finalmente se volteó de golpe y me refiero a que puso su nariz contra la mía y me gritó y dijo, «Tú estás hablando con un discípulo del Maharashi», y me dijo un nombre largo. Más adelante en la conversación supe que ese era su nombre para referirse a Satanás. Era un sacerdote satánico de alto rango y había ofrecido sacrificios humanos, había sacado corazones de las personas y dijo, «Podría maldecirte y te morirías en unos minutos». Y en fin, eso fue más adelante en la conversación, cuando se dio la vuelta de golpe y puso su nariz contra la mía y me gritó, «Le estás hablando a un discípulo de todo eso». Y en lugar de decir, «Oh no, es el diablo», y en vez de buscar a Philip para decirle, «Oremos y atemos esto», ¿sabes? Si hubiera hecho eso, yo habría sido derrotado. Y en cambio, gracias a estas verdades, sabía que Satanás es real. Creo que hay sacerdotes satanistas, creo que matan personas. Creo que ofrecen sacrificios humanos. Creo que todas esas cosas suceden, pero no me pueden suceder a mí sin mi consentimiento y cooperación. Yo soy quien tiene poder y autoridad. Yo resisto al diablo y él huye de mí. Debido a que sabía esas cosas, me enojé. Y me refiero a que este hombre le salía fuego de los ojos. Estaba endemoniado y me miró. Y yo puse mi nariz contra la suya y le dije, «Pues tú estás hablando con un discípulo del Señor Jesucristo. Y mi Dios es mayor que tu Dios». Y cuando dije eso, deberías haber visto lo que sucedió. Este hombre cambió del odio e intimidación a un terror total de temor. Se paró de golpe y se paró sobre el asiento y se puso contra la pared del avión y comenzó a ladrarme como un perro.
y allí había 2 mujeres filipinas en la fila de enfrente. Y ni siquiera podías ver sus cabezas por encima del asiento porque eran de baja estatura. Pero cuando él comenzó a hacer todo este alboroto ladrando, recuerdo a aquellas mujeres filipinas, sus ojos saltaron así al ver esto. Estaban asustadas, sin habla, y me refiero a que, no sé, 4 o 5 filas frente a nosotros se vaciaron. No sé a dónde se fueron, pero ya no estaban en sus asientos. Asustó a las personas y, hombre, empecé a darle con todo a este hombre. Le dije, qué lamentable representante del diablo eres. Me dijiste que vives de los basureros, apestas. Le dije que olía mal, le dije que su Dios es un Dios miserable, que en realidad no cuidaba de él. ¿Quién quisiera ser como tu Dios? Y él decía, oh, yo amo a mi diablo, moriría por mi diablo. Y le dije, tú has muerto por él, estás llevando una vida de muerte. Le dije, qué lamentable representante del diablo eres, tu Dios es un perdedor. Y comencé a darle con todo a este hombre. Él dijo, podría maldecirte y morirías en unos minutos. Y le dije, da tu mejor tiro. Y le dije, Proverbios 26, la maldición nunca vendrá sin causa. Le dije, tú me maldices y se volverá en tu contra. Le dije, te reto, maldíceme. Y hombre, se aterrorizó. Casi a mitad del vuelo, él se disculpó y se fue al baño. Regresó y cuando se sentó en su asiento, actuaba como si todo estuviera bien. Y dijo, es un hermoso día, ¿verdad? Y lo miré y dije, todos los días son hermosos con Jesús. Y tan pronto dije que Jesús volvió a enfurecerse y simplemente atormenté a ese hombre todo el camino a Arizona. Le dije que Dios lo amaba y que Dios podía ayudarlo, pero le dije, hombre, si quieres quedarte con el diablo, eres un perdedor. Y en vez de permitir que el diablo me intimidara, te aseguro que yo intimidé al hombre que estaba cooperando con el diablo. Te puedo asegurar que nunca lo superó. Pero mira, esa es la actitud que debes tener. Tienes que saber de dónde provino Satanás. Él no provino de Dios. Dios creó a Lucifer. Nosotros somos quienes le dimos poder a Satanás. En cierto sentido, nosotros creamos a Satanás, le dimos su poder y autoridad y tiene las manos atadas a menos que tú cooperes con él. Y me he negado a cooperar con el diablo. Sé quién soy y sé lo que tengo y no voy a permitir que el diablo me robe. La humanidad creó al diablo. Tú como humano tienes que cooperar con el diablo para que él te haga algo. Y te diré que no vas a escuchar que muchos cristianos digan esto. Como dije, creo que ellos le dan poder al diablo y le dan un poder que no se merece porque eso justifica la debilidad e ineficacia de sus vidas y lo usan como una excusa. Pero te digo que Satanás es un enemigo derrotado. Jesús venció por completo al diablo y nos restituyó la autoridad. Justo antes de irse de la tierra dijo que toda potestad en el cielo y en la tierra me fueron dadas a mí, por tanto, id. Y él tomó esa autoridad en el cielo y en la tierra por sobre todas las fuerzas del enemigo y nos las devolvió a nosotros y dijo, por tanto, id. Ahora nosotros somos quienes tienen poder y autoridad. Y si entiendes de dónde Satanás obtuvo su poder y entiendes esto, y no cooperas con él, puedes detenerlo por completo. Él no tiene autoridad. Tú eres quien tiene autoridad. Él tiene que fluir por medio de ti. Y gloria a Dios. Yo no le permitiré hacer eso. Sabes, se nos acabó el tiempo hoy, pero si quieres recibir esos materiales de estudio, por favor escucha a nuestro anunciador y llama o escribe hoy. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Esta enseñanza completa está disponible en forma de libro, de guía de estudio, CD o DVD. Tú puedes obtener estos productos, así como muchos otros recursos valiosos en español cuando visites nuestro sitio web awmi.net/español. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio. Y solo quiero mostrarte todos los materiales que tenemos traducidos al español. Ni siquiera sé cuántos libros son, pero son docenas de libros. Tenemos guías de estudio. Tenemos muchísimos materiales de estudio que hemos diseñado para que recibas de parte del Señor. Y en verdad me gustaría invitarte a que por favor aproveches esto. Puede cambiar tu vida. Hemos visto millones de personas que han sido bendecidas. Dios te ama y todos estos materiales están aquí simplemente para ayudarte a crecer. Así que échales un vistazo. Nuestro anunciador te dará información acerca de cómo puedes recibir nuestros materiales de estudio en español. Puedes solicitar estas enseñanzas a través de nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda
al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Sabes, el Señor me dio una gran visión y hemos sido bendecidos hasta ahora. Pero todavía hay mucho de lo que Dios me está dirigiendo a hacer. Estoy creyendo por 10,000 asociados nuevos. Ya tenemos más de $120 millones según el valor de los edificios tan solo en los últimos 9 años. Pero en mi corazón todavía tengo el plan de construir edificios para nuestros estudiantes con el valor de $120 millones, quizás $200 millones para un centro de actividades. Queremos construir un alojamiento para estudiantes de la cual tenemos un diseño preliminar que te muestra la idea de cómo se vería. Pero necesitamos esta vivienda para estudiantes y necesitamos personas que sean asociadas. Estoy creyendo por 10,000 asociados nuevos. Te pido que ores al respecto y si el Señor dice que lo hagas, únete a nosotros y ayúdanos a cambiar las vidas de las personas por medio de Charis Bible College. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número, llámanos y permítenos orar contigo hoy. Nosotros se le entregamos al diablo al obedecerle e hicimos a Satanás el Dios de este mundo. Nosotros creamos a Satanás. Y si entiendes todas estas cosas, y ahora Jesús se convirtió en un hombre y recuperó la autoridad que le habíamos entregado al diablo. Ahora toda autoridad habita en Jesús. Él dijo esto en Mateo capítulo 28, justo antes de ascender al cielo. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ve, antes de que Jesús viniera y muriera por nuestros pecados y resucitara de la muerte, Dios tenía toda la autoridad en el cielo, pero Él entregó la autoridad sobre la tierra a la humanidad. Pero cuando Jesús se levantó de entre los muertos, ahora Él no solamente era Dios, sino también hombre, y había derrotado al diablo y ahora tenía autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahora nos dio esta autoridad a nosotros, y hay ciertas cosas para las que Dios nos ha dado poder. Y si le pedimos a Dios que las haga por nosotros, no se realizarán. Y hay muchísimos cristianos que no entienden su autoridad, y por lo tanto le están pidiendo a Dios que haga lo que Él nos dijo que hiciéramos nosotros. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre la autoridad del creyente.